profetizado antes de la llegada de Cristo. Dijo que el Señor iba a dar una tierra donde se iban a sentar. Y recién eso se cumplió en nuestra era, casi por mi edad. Creo que fue en el año 64 o algo así, donde Israel fue recibida como nación, aceptada como una pequeña nación, la recibieron. Entonces, ella consta como una nación, pero mire cuántos años pasaron. Lógicamente para Dios no es tanto, pero para nosotros sí. Los que escucharon esa profecía, quizá tuvieron una esperanza de tal vez ver cuándo se cumpliría, pero pasaron años, hasta más de 2000 años para que se vea cumplir. ¿Alguien más tiene tocando el tema de la escatología? Dice que el Evangelio prácticamente está plasmado en la escatología, o sea, en todo lo que es el Evangelio se habla de la profecía, entonces lo aplica y lo plasma. Amén. Interesante, ¿no? Miren por qué se ve interesante. Hay personas que solamente asocian la escatología a los tiempos finales, pero es toda la Biblia. Siempre, porque yo les pongo un pequeño ejemplo. Génesis, por ejemplo. Mire, Génesis 3:15. En Génesis 3:15 hay una profecía que dice que de la simiente de la mujer nacerá alguien que le dará en la cabeza a la serpiente. Eso fue Jesús. La simiente de la mujer significa de la descendencia de la mujer nacerá alguien que le hará frente al enemigo y le dará en la cabeza. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá. El cetro solo usan los reyes. Mire, ahí habla de la descendencia y del liderazgo hasta la llegada de Jesucristo, el Rey de Reyes, que desde allá hasta el Apocalipsis tenemos escatología. Sino que el ser humano, a nivel de estudio, se profundiza y más asocia esta materia con lo que son los tiempos finales. Y claro está que la materia es bien profunda, porque en materia de escatología se aprende acerca de las 70 semanas, se aprende acerca de los 3 años y medio de paz, 3 años y medio de juicio, de dolor. En esta materia también se aprende a identificar que los seres que tienen, creo, 4 o 3 rostros, uno de cara de águila, cara de oso, de león y de hombre. ¿Sí o no? Sí. Son ese kilo. Ya tengo cara de hombre. Cara de hombre siempre. Solo la cara por Juan vio una visión. Juan vio una visión y dice que él vio unos seres que tenían, cuando levantaban sus alas, tenían muchos ojos. ¿Sí o no? Tenían 6 alas. ¿Cómo eran esos ojos? Como de fuego. Sí, como le llaman de fuego. Mire, cuando se lo interpreta literal, la gente se imagina ojos, como las mariposas. Cuando yo era bastante tierno en conocimiento, sí, no digo que he llegado al tope, no, yo creo que estoy recién comenzando, pero lo poco que entiendo lo comparto. Cuando yo leí esta parte de ese ser que dice que tenía sus alas abiertas, ajá, sí, dice que tenía muchos ojos. Yo me imaginaba así como las alas de las mariposas que tienen como dibujos de ojos. Dice que será que nosotros como miran la multitud, pero mire lo que es la ignorancia, ¿no? Y cuando uno no se capacita, no aprende, hasta puede predicar y literalmente puede decir, hermano, mire, los ojos estaban ahí y eran como que miraban y nada. Entonces se puede cometer muchos errores, pero no nos olvidemos. Por esto es importante que cada materia a veces se une con otra. Por ejemplo, en la profundidad de lo que es la hermenéutica nos manda a averiguar, a investigar
cada suceso, por qué se escribió y a su vez qué forma y qué ejemplos había en ese entonces y qué método utilizó el escritor para dar a entender su mensaje. Ahora, lo que enseña la escatología y la hermenéutica es que no eran ojos, sino luces que reflejaban, o sea, a lo que abrían sus alas tenían muchas luces. Si ese escritor hubiese vivido en la época moderna donde hay LED, él hubiese dicho, cuando levantó sus alas habían como LED o tal vez LED, porque él está hablando de acuerdo a su época, a lo que había, a lo que estaba presente. Entonces, esa parte es interesante. Por eso no siempre demos lectura, hermano, va a aplicar este tema y lancémonos. Es muy importante investigar a profundidad para ver qué significa. Bronce bruñido, dice. Los pies, claro. Bronce bruñido, como que estaban en un orden, dice que Claro. eran como candelas. No. Como cuando se le saca brillo al bronce, queda brillante. Porque el bronce, mire, el bronce cuando se le saca brillo, hasta la gente se confunde y piensa que es oro. Y esa parte que dice él, por ejemplo, es importante que se saque conclusiones por qué el escritor no dijo que sus pies eran como oro. Porque si nosotros comparamos el valor del oro con el bronce, ¿cuál es más caro? ¿Sí o no? Ahora, el asunto es por qué él dijo que era como bronce. Y no dijo eran su piedra como oro. ¿Qué será? ¿Que el oro no existía en ese entonces? ¿O más había bronce que oro? ¿Sí? No, la materia que no es la que estoy dando, no, el mente que nos manda a profundidad, a analizar, ¿sí? Pero bueno, estamos nosotros en materia de escatología. Bueno, quiero escucharlo, por favor. Sí. Diga lo que significaba. Diga lo que significaba el bronce y por qué no dijo los pies eran como de oro. Bueno, no era lo que significaba, lo que pasa es que más abundancia había y más conocido para ese entonces era el bronce. En ese En entonces, ese entonces. tenía más fuerza. Claro, era más conocido, más. Y los pobres más utilizaban bronce que oro, los grandes. Por eso lo decía que era bronce bruñido, o sea, pulido. Sí, muy bien brillante, inclusive las armas, los escudos eran de bronce y cada soldado, según la historia, dice que tenía que tenerlos bien brillantes su escudo, y las lanzas puntiagudas también eran de bronce y bien, porque solo el rey Salomón tuvo la dicha de utilizar herramientas de oro. Si ustedes lo leen en la Primera de Reyes, no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice que las armas que utilizaban los soldados que estaban alrededor de él, dice que tenían escudos de oro y sus lanzas de oro. Pero vinieron los enemigos y dice que se llevaron todo aquello y ya quedaron prácticamente en pobreza y ahora tuvieron que sacar a fabricar escudos, lanzas, pero de bronce, que era más económico. Entonces el bronce llegó a ser conocido hasta por el más pobre, y hasta el más pobre podía tener algo de bronce, quizá algún sazón, algún lujo, y eso es lo que pasa, ¿no? Si lo analizamos, ahora el escritor sagrado no le dio, se puede decir, inferioridad a su visión, a lo que él vio. Él está comparando para que la gente lo entienda, porque el bronce era más conocido que el mismo oro. Eso es lo que está haciendo él, pero a nivel de materia es importante, por ejemplo, cuando explicamos, decirle a la gente lo que está pasando. Incluso en las clases que tuvimos en bachillerato, es que había una época que llamaba de bronce. Sí. No, Esa es la época.
Sí, la época de bronce. Sí, en ese tiempo eso era lo que existía, Sí, pero mire, hay una materia que es la materia sobre lo que es la materia natural y física, pero claro que tiene cierta similitud, pero cuando hablamos de materia bíblica, lo vamos a los hechos bíblicos y sus versículos bíblicos. O sea, cuando hablamos de la antigüedad y el hombre, desde donde viene apareciendo en la época de bronce, en la época de hierro, son materias seculares, que yo no les puedo dar afirmación con la época en que estoy hablando sobre una historia de un rey que tenía todo su equipo de oro, pero que por su desobediencia, el rey, no recuerdo exactamente, por eso le mando el libro para que usted lo pueda fácil encontrarlo, porque estará por el capítulo con todo. Bueno, me lo leí hace unos pocos días, pero está en la Primera Reyes, creo que sí, ahí habla sobre Salomón y todo lo que tenía. Y después que él muere, ocupa el lugar de su hijo Roboam. Roboam entra en desobediencia, viene, no sé, eso no me acuerdo cuál era el pueblo, un rey que vino contra él y se le llevó todo y tuvieron que después construir solamente de bronce todo lo que tenía, ya no de oro. El rey de Persia. No lo recuerdo, ¿no? El rey de Persia. Sí, él hizo un contrato y el profeta le decía que no lo haga, pero bueno, Ya. Entonces, léalo usted con más tranquilidad en casa y saque sus conclusiones tocante al tema que estamos viendo, ¿no? Bien, bueno, escuchamos entonces el comentario de ustedes de acuerdo a lo que han investigado, ¿sí? Por favor. yo se la dejo. Ya, listo. Me entregarán su resumen después, lógicamente, pero que lo escucharon, ¿quién levanta su mano? Yo tengo aquí que los aminialistas y los estamos hablando de eso. Sí, sí. Y los aminialistas dicen que están de acuerdo que la venida de Cristo será después del milenio. Estas dos escuelas aseguran que Cristo viene pero después del milenio. Eso es lo que tengo. Ya. ¿Usted qué dice? En el aminialismo, ellos dicen que no va a haber un milenio, porque estas escuelas son del milenio, exactamente de la profecía o de lo que es la teología del milenio. Algunos dicen que va a haber milenio, otros dicen que no. El aminialismo no cree que haya un milenio, los 1000 años, sino que creen que el día que se asenta Cristo, que se asentó a la iglesia, eso es lo que habla el aminialismo. Desde que Cristo dejó el Evangelio, la gran comisión, y viene el Espíritu Santo a los creyentes, desde esa época en adelante es el milenio. Y también, bueno, lo mismo, cuando viene Cristo, se podría decir que una serie de secuencias de hechos que van a suceder. En este caso, va a haber degradación en el mundo entero. Por esa degradación va a fracasar lo que es el evangelismo, dicen uno de ellos, y viene el anticristo, se posesiona, luego viene la historia de Cristo, se levanta la iglesia y ya se siente lo que es el reino del cielo. Ahora dice acá que va a haber en el cielo, va a haber aquí una tierra nueva, eso es lo que habla el milenismo. Y no voy a hacer más porque cualquiera. Claro. A ver, mi santo, ¿quién dice yo? sí, yo no me voy a dar. A ver, ¿quién dice yo? A ver, vamos a hablar del premilenialismo, que hay dos, que es el histórico y es el dispensacionalismo. Ya, eso. En el histórico dicen que va a pasar el milenio antes de el milenio y después de la tribulación. No, espérate, ya, a ver, muere Cristo, la era de la iglesia, viene la tribulación y viene el milenio. Eso es lo que creen los históricos. Ahora los de la dispensación, muere Cristo, la era de la iglesia, viene el rapto, viene la tribulación y viene el milenio. Eso es lo que creen. El mismo pero en diferentes posturas. Listo. ¿Quién más?
Yo tengo que ver, o sea, lo que yo pude encontrar, una partecita en que me llamó la atención, o sea, de que, muy aparte, o sea, de eso, una parte que dice que son movimientos religiosos, ¿verdad? Todas las escuelas milenarias que ven ahora. Pero hay una época en la que o sea, ellos crean los movimientos con el fin de perfeccionar a la humanidad. O sea, en creer que existirá una era dorada, dice, en donde todo el ser humano va a ser perfeccionario. O sea, dice que ellos, o sea, lo crean con esos movimientos del fin de que reconocen que va a venir Jesucristo, o sea, dice un Salvador, lo habla así, que va a venir un Salvador, pero en el futuro ellos lo perfeccionan en que seguirá entre los humanos aquí y se crearán en perfeccionarismo. Se crearán así. Amén. Gracias. ¿Alguien más tiene? Yo tengo aquí No, yo no vine y no entendí bien. Ya, listo. yo tengo aquí A ver, vamos a echar a cierre ahí. este libro de escatología sobre la teoría amilenialista. Dicha corriente profética que no se debe esperar ningún reino visible del Señor, puesto que todas las promesas del Antiguo Testamento son espiritualizadas a favor de la iglesia y Sion, representan simplemente a la Jerusalén celestial. Según esta postura, no hay porvenir nacional alguno que Israel. El retorno de los judíos no tiene relación alguna con la profecía y su restauración a convención a nivel nacional no son nada más que una mala esperanza. Habla en inglés. ¿Esa cuál es? Esta es la teoría amilenialista. Amilenialista. Listo. Ahora, es importante esto, Santísimo. Estas escuelas, que son 4, ¿no? Sí. Sí. Estas escuelas se crearon hace un buen tiempo, tiene un periodo de tiempo bien grande, pero una se contradice de la otra. En realidad, Pero la POS no tiene mucho tiempo. La POS milenial. Eso no tiene mucho tiempo. Es en 1900 y algo. Algo así leí. ya, pero Fue la última. ven ustedes su contenido que se contrae una a otra. Es decir, que ninguna de ellas tiene fortaleza en lo que dice, solamente es una creencia. Ahora, ¿por qué en los seminarios bíblicos, es importante enseñar sobre por qué, hermanos? Tal vez dicen, no, pero si acaso me está diciendo de que se contradicen la una a la otra. Pero ¿por qué en todo seminario bíblico es importante tocar este tema? Este tema es importante tocarlo para enterarnos de la forma como estas escuelas se contradicen la una al otro, y ustedes, después de la voluntad del Señor, en algún momento que les toque conversar con alguien entendido, alguien que sustente estos estudios, al menos ustedes tienen cómo hablar y qué decir. Pero aquí hay una parte interesante. Nosotros debemos no solo fijarnos, ahora tenemos como ejemplo lo que ellos dicen, pero nosotros debemos sacar nuestro propio resultado. Es decir, la materia que vamos a continuar sondeando nosotros nos va a enviar a estudiar libros. Y somos nosotros, después de la voluntad de Dios, que en base a lo escrito sacaremos nuestro resultado y conclusión, pero no afirmando qué día viene Cristo. Solamente sosteniendo que, por ejemplo, esta profecía está por cumplirse, y de acuerdo, mire, esto tiene mucho que ver con las noticias, porque cuando hablamos de noticias, en las noticias encontraremos la Unión Europea. La Unión Europea, mire, ahí hay una profecía que se cumplió, creo, hace más de 20 años, cuando salió el euro. No sé quién se acuerde que el euro no tiene la misma
existencia que el dólar. Creo que el euro no llega ni a 30 años, creo, ¿no? ¿Por qué? Ahí se unieron, creo que fueron 10 u 11 naciones, algo así, o 7, no recuerdo exactamente, pero hay una profecía que se cumplió, porque Daniel dice que él vio la bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, perfecto, 10 cuernos. Cada cuerno es un representante, o sea, es un rey. Dice que se unieron y algunos sostienen que esa profecía se cumplió en ese entonces. ¿Por qué? Porque para ese momento dice que esos 10 reyes se unieron, esas 10 naciones, y se hicieron muy aliados y ellos llegaron a un acuerdo de formar el euro. Y esas naciones permanecen unidas. Y se considera que ahí se cumplió ese tipo de profecía que había dictado Daniel en la época babilónica. Entonces, por eso digo que es importante no solamente basarnos en lo que leemos, sino también ver las noticias. Otro ejemplo que le pongo, la Biblia habla acerca de un oso, y ese oso representa a Rusia. Y justo en la bandera de Rusia creo que está el oso. O sea, y Rusia viene a serlo, creo que si no me equivoco, Rusia, el continente, todo su país, creo que viene a ser en la época antigua, creo que era donde estaba sentada Babilonia, no recuerdo exactamente. Por eso es importante conocer un poco de la historia, o sea, esta materia sí que, hermanos, parece que fue la que ya me la comí. O sea, sí debemos estudiar bastante lo que dice la Biblia que estaba Babilonia. ¿Perdón? Claro, es importante analizar las coordenadas, dónde queda. Si ustedes miren, vamos a hacer algo interesante ahora, sí. Vamos a verlo como debe, porque es importante que ustedes lo sepan. Estudien, por favor, lo que es la historia de Rusia, cómo se formó y qué país estaba antes, para poder nosotros visualizar lo que es esta materia, ¿no? Esta materia es bien profunda, hermano. Yo trataré de Historia de Rusia. Sí, la historia de Rusia. ¿Cómo se formó? Claro, la historia de Rusia. Investiguen de todo, cómo se formó. Creo que algunos de nosotros ya sí sabemos cómo se formó Roma, de Rómulo. Bueno, esos son historitas por ahí de que lo amamantó una loba. Pues. Sí, esa historia que nos han contado, ¿no? Pero dicen los historiadores que Roma viene del nombre de unos hermanos que uno se llama Rómulo y el otro, bueno, ese es más resalta. Y ahí tuvieron su historia, ¿no? Cada país tiene su historia, ¿no? Ahora, como estamos hablando acerca de profecías, y eso tiene que ver mucho en lo que es escatología, mucho, y tiene que ver con lo que es la historia universal del mundo, al menos nosotros debemos tener claro de lo que habla la profecía y saber qué país en aquel entonces existía, qué reino existía cuando el escritor sagrado, al libro de Daniel, envió su mensaje. Para que al menos tengamos, yo estaba viendo justamente ahora, creo que fue hace una semana o menos de una semana, que el evangelista Gigi Ávila hablaba un poco sobre este tema. Sí, de Rusia. Sí, y él decía, esa es la Rusia actualmente de la que estaba profetizada. Y miren que ese país es fuerte, es tan fuerte que nadie ha podido detenerlo en sus pretensiones de lo que ha querido hacer. Solamente él amenaza y la gente ni se quiere meter, porque es una profecía. Ahora hay mucha profecía aquí que lógicamente necesitamos nosotros saber, tocante a, por ejemplo, el levantamiento de la iglesia, cuándo se cumplirá esto, para qué fechas coordenadamente, no es que exactamente nadie sabe ni la hora, pero a nivel de enseñanza iremos cada día con la ayuda de Dios investigando hasta llegar a lo que es el objetivo principal, conocer las 70 semanas, ¿sí? Analizar lo que es la 70 semana, que no lo desanimo, pero sí es muy profundo esto, es bien profundo. Por eso que hay gente
que no quiere tocar el libro de Apocalipsis, que es bastante difícil, que tiene pánico. El otro dice, yo te prefiero predicar de todo menos Apocalipsis. Y se da cuenta que la mayoría de los predicadores solo predican los 7 mensajes. ¿Sí o no? La Odisea, pero muy poco hablan del resto, de los 144 que sellados. Es así un En la Biblia, acerca de los milenios. ¿Perdón? Investigamos acerca de los milenios. Los deberes. Sí, la escuela milenaria, ese deber te tiene que traer. Los que lo han traído hoy día, por favor no me dejen de entregarlo. Sí, lo que quiero decir es que en la Biblia, ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, habla de los milenios. Claro, que nos basamos en la Biblia, ¿verdad? Sí. Para tener nuestro. Es que todo hombre de Dios tiene que basarse en las escrituras y tomar como argumento para sustentar lo que dice la Biblia. Entonces usted,